Ateneo Orerabe. Maitei Jorgeapa Etepe, Aishaba Pendecoje, Ponaba. O Arabe Ñandati, estaba por ahí, hay una repatriación, o Ogaguazú, Ape, Acointe, Ñemejape, Coya Comandaye, Ape Chajape, se Maitei Jorgeapa. Un saludo más cordial al señor intendente de la ciudad de repatriación que continuamente acompaña las actividades que hace el Ateneo. Un aplauso para el intendente por su presencia hoy. A Caraiguazú, oremos y lunes de Guave. Voy a dejar a Catupiri, Felicia Estero Vázquez, hemos tenido Ateneo en Viapó, Gustavo Repatriación, al querido profesor, doctor Monroy, a la organización en la persona de Jorge Galeano, acá de Uber Marecos, son los que habitualmente cooperan con la profesora Felicia para hacer este congreso. Para ver, Maitei, Tayahasa por Maite Cuaco Ara, Tamba Piajú, a Bejenduta, Amanda Yepo, Cuella, Aimenamo Pecha Javi, Anga Peporando Seva, Aimenamo Penda Pinte, Anga Heisea Gemiandu, Pinte Pende Poiga, Tunameisa Pelle, Miba Pepotá, Onimasa KPM, Catunameisa. Cuaco tembia poa soy poa o muaje ponaña debe a ñamón virta viñana peto umimba piajú yo era jataco ego árabe porque minte Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní árabe empezamos ahí se auyete hani mema ko ave cuaco pejare pe ñamba ko amoño ni de pa auyete mante pa tepe ape voy a la cuera muy nueva voy a Felicia ahí sube cuera Maitei Jorgeapa, Aguillete a Cointe Petepuita sobre Ateneo la Copapera ahí. Aguillete más te puedo ver, ni me mañana va a mesa. Aguillete David, llevo vende super. Hay para gente pequeña me mante arañe estaba obra cajara me lleva. Y Catuba Caray Carlos Javier Godoy, Neñe Mía Veña Hindú, muy que mi hija Neñe Punuja mañana en el Viapo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, te lo esté a realmente sentí orgullo, un placer hoy participar con ustedes, muchas gracias por la invitación, las puertas de la municipalidad siempre abiertas, especialmente para estas actividades educativas, de educación, de formación, estamos formando futuro. Quiero darle la más cordial bienvenida a través de nuestra querida profesora Felicia Vázquez a todos los miembros de esta distinguida mesa, así también a los alumnos, docentes, directores, profesores presentes de nuestra localidad de repatriación y de diferentes lugares porque es un congreso departamental. Aquí realmente nosotros somos los agradecidos, queridos profesores presentes, porque sabemos perfectamente que lo que hoy se va a repartir acá no es caramelo y chicle, ha pegado cultura, futuro, conocimiento, empatía, trabajo en conjunto, sacrificio, esfuerzo y todo lo que pueda redundar en beneficio de nuestra comunidad y de todo lo que estén presentes hoy aquí aprendiendo con estos distinguidos profesores, doctores. Porque humilde a venir, profesor, darle la más cordial de las bienvenidas en repatriación con Apenderoga. Y me llevo hoy con Apenderoga y más todavía aún en estas clases de actividades que es de formación, de cultura, de encuentro, de educación entre todos nosotros y más todavía ustedes los formadores, dignos formadores de la sociedad paraguaya y en este caso concentrarnos en repatriación. Realmente un placer tenerlos aquí. Quiero que no sea la primera, la última, quiero que sea permanente este tipo de capacitación, de educación y por supuesto un congreso. Sabemos lo que significa el esfuerzo. Agradecemos a todos los que de una u otra manera hacen y van a seguir haciendo
posible este tipo de actividad. En tu persona, nuevamente, mi querida profesora, feliz de agradecerle a todos y a cada uno de lo que hacen posible este tipo de eventos, gran evento, que engrandece, educa, desarrolla y proyecta futuro a nuestra querida repatriación. Entonces, por eso, bienvenidos a todos y muchas gracias. Aunque una cajana, Carlos Javier Godoy. 40 años del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní celebra con profundo orgullo 4 décadas de labor ininterrumpida al servicio de la formación académica, la investigación y la promoción de la lengua y cultura guaraní. Desde su creación en 1985, esta institución ha sido pilar fundamental en la defensa, enseñanza y dignificación del idioma guaraní, símbolo vivo de la identidad nacional paraguaya y patrimonio cultural de toda América. Durante estos 40 años de compromiso y perseverancia, el Ateneo ha formado a miles de docentes, investigadores, traductores y promotores culturales en todo el territorio nacional y en las comunidades paraguayas del exterior. Su labor académica ha contribuido al fortalecimiento del bilingüismo paraguayo, al desarrollo de programas de formación superior en lengua y cultura guaraní y a la creación de una vasta red de regionales que reflejan su espíritu descentralizado y participativo. El Ateneo ha impulsado proyectos de normalización lingüística, alfabetización bilingüe, publicaciones científicas, encuentros culturales y congresos internacionales, consolidándose como referente regional en la preservación y promoción de las lenguas indígenas. Su trabajo constante ha trascendido el ámbito educativo, incidiendo en las políticas culturales, educativas y sociales del Paraguay contemporáneo. Seguidamente, el expositor, el director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, profesor Dr. David Galeano Olivera, nos desarrollará el tema Escritores paraguayos en guaraní. Atiku Baisawa, Aporando Jeve, Penina do Borá, Vagina, Abe Nhamba Podama, a Shahetapu Caria, Ico Borá, Tapea, Nyaneboa. Nyaneta Mocoi Caraiuasure, Mocoi Caraiuasu, Yahesaramoa, Yahendu Memea, Hembia Pocuera. Vamos a decirle acá al intendente, al doctor Monroy, a nuestra directora regional. También quiero saludar de una manera muy especial a la doctora Porfiria Orrego Invernici, quien es miembro del Comité Ejecutivo del Ateneo. Está presente también mi esposa, Sabina. Entonces, a todos, la pregunta, ¿te puedo entenderte la Emilia Norema, Pechajaila, ejemplo mi mía, ejemplo a pegar a Ambogaga tu Manuel Ortiz Guerrero? Vamos a hacer una propuesta. Y sistema con ambas y Catuña de Jaipuru. Apego de Ejinabe Baepiajú y Catuña Hendú, ambas y se va a pedir Catuña muy asai, ya no hay mi boy que era muy terbe. Bebe ya ese bebe y sabe antes de ir a Ñamosarambi, a Ñamasai, digo de Ñamasai, a Ñamosarambi, de Sarambi, pero vamos a ese Ejina. Se llama Daponara, Moco Alba, porque afuera ya se metió el café a Ebemene. Que mina benija tomo Sarambi, que está en Sarambi, cuando allá lo cuidamos ahí va a ver, gente y tebe. El Sarambi es el desorden y el esparcir ordenadamente es measai. Pero yo suelo escuchar que la gente dice, enseñamos Sarambi, ya ni niñe guaraní, apenas ni que tuvimos. Tamañamos Sarambi guaraní, pero aseguren de Jehová. Vamos a cambiar la palabra, vamos a decir measai. Y bueno, antes de eso, quiero mostrarles algo importante que tu anuencia que harina boga puigo ya potaba como bebé. Voy a mostrarles a ustedes unas placas con a veces acá está un homogeneiteta y una BM, que a nivel de
ambos a Sabueteta, ambos a la Felicia, Pica, tu memoria a ellos, ambos a SABM. Esta primera imagen, que espero que todos puedan ver, es una imagen que nos muestra un poco la actualidad de nuestra lengua guaraní, y sistema. Estaba en Berbico, Harvey, antes iba a Guaraníco, Papo Taitema, Taiporiwa, subimos, Eva. Bueno, esto simplemente estoy tomando uno de los últimos datos, no es el último censo, pero en lo que entre ustedes conocen de estadística y demografía, es decir, todos esos procesos sociales, saben que los cambios no son violentos, como que de un punto pasa a 10, a 15, 20%, sino que hay una diferencia así de medio punto, un punto, 1,5. Y esto es importante porque nos muestra la población del Paraguay de 5 años y más. A mí me da catoteco, a veces me da publicoa, a mí también, joven, petera, joven, que tu penepejengua, y mi ciudad, menos de 5 años, y que hablan maravillosamente guaraní. Mi anda y ya es son de 5 y más años. Entonces, tener en cuenta que acá no están consideradas las criaturas más pequeñas. Y acá ven ustedes un primer resultado, 38,5% del Paraguay. 40% del Paraguay solamente se comunica en guaraní, guaranito y purú. El purubebe guaraní, hasaí, pocapocá y purubé castellano. Eso es algo real, es algo cierto, está en la información oficial, ¿verdad? 40% de ñañía guaraní. Sobre la base de 6 millones y multiplicamos 6 por 4, 40% por 6 millones, son 2.400.000. 2.500.000 paraguayos solamente se comunican en guaraní. Amboví, cada 5 y más años, mira. Babina, mitad mi mío, Juan Bovejaope, mitad de su escuela, Juan Bovejaope. Mi Argentina, 2,5 millones de habitantes, 2.500.000 habitantes hablan en guaraní, ¿verdad? A PPP, exacto, PIP, Japucueri y guaraní castellano, 30,6%. A PPP, está, a POI, Pimea, Nimea, Chiqueta, Igo, Avegina, Nieperuname, guaraní merañe, a PJ, Guacuri, castellano. Allí, Pulomo, pues idea. Angape, ya poco a Jaina, la primera lengua. Se pecha guetero yujina, se mire con Dios ño mugueta. Orero ño mugueta guaraní, orero ño en castellano, pero en medio año día. Orero ño en la pibe, se añadió eso, sabe, en la guaraní me dio la situación hace que yo en algún momento use obviamente el castellano, que use bien el castellano, pero dentro de lo que normalmente yo hablo y converso con la gente, no importa que sean profesores o que no sean profesores de guaraní, me sale naturalmente el guaraní. Y eso en cualquier lado, puede ser en el Congreso Nacional, puede ser en un colegio, en la universidad, en la calle, veo CPA de guaraní. Acá tienen ustedes 30,6% de personas que dijeron en su momento hablar guaraní castellano, con preferencia el guaraní, por ser el guaraní la lengua materna de la mayoría, que repito, aprendió el castellano. Y solamente ven ustedes acá un 28,5% de la población que se comunica exclusivamente en castellano. Y esto es un porcentaje que subió en los últimos años, sobre todo porque también las grandes ciudades comenzaron a recibir a más gente, y obviamente viviendo ya allí, muchos comenzaron a usar más castellano y menos guaraní, lo que no quiere decir que no conozcan guaraní. Y allí tenemos nosotros, fácilmente, si ustedes hacen un cálculo sin tener que complicarnos mucho la vida, entre 40 y 30 son 70% de personas que tienen más de 5 años que usan el guaraní diariamente en el Paraguay. Por consiguiente, el guaraní es la lengua más hablada en Paraguay, no como muchos piensan que es el castellano. Quizás pues antes iban a Jani, guaraní, bajamos de categoría, bajamos de nivel. Ya hay ya pues, esa caña de PA, vais a tepa, añete jape, vais a apoyar por un moco y ven y de coña neretame. Este es un primer dato, y este segundo dato
le va a llamar la atención. Esto se publicó hace un tiempo, un organismo dependiente de la UNESCO, de las Naciones Unidas, publicó este dato de los idiomas, que comúnmente nosotros decimos idiomas indígenas o idiomas nativos, los que ya estuvieron acá cuando los conquistadores llegaron a América. Y van a mirar ustedes este mapa, les voy a agrandar un poco más para que vean que de todas las lenguas que se hablaron en América cuando llegaron los conquistadores, particularmente los españoles y los portugueses, se calcula que había casi 1000 lenguas, 1000 idiomas, 1000 lenguas en América. Hoy en día, de acuerdo a estos estudios que se han hecho, solamente existen ya 250 lenguas. Para que dice, 75% de las lenguas nativas propias de América hoy desaparecieron. Hay por Ibeima, Aveno y Ibeima, Opa, Owe, o Manojicue. 25% quedan, y de ese 25% van a ver ustedes estos datos que están acá. Por ejemplo, en algunos de estos países, acá hablando más, el territorio mexicano, uno de los casi 60 idiomas indígenas que hay, es hablado por el 5,2% de la población de México. Es una cantidad ínfima. Acá ven ustedes lo que es Cuba, Santo Domingo, y tienen 0%. Ya no hay población nativa, originaria. O si es que hay, ni siquiera alcanza para que sea 1%. Es menos. Entonces se marca 0%. Van a ver ustedes el 23% en Guatemala, que aquí se habla el idioma maya. Hay un idioma maya con una variedad que se llama maya quiché. A 23%, porque a Guatemala se llegue, 23%. Van a ver otros idiomas, fíjense, esto es 0,0204, acá tienen 1,3, 1,8, 6,4. Acá vamos a encontrar ya la parte de América del Sur, en la zona de Colombia, hay idiomas, los que más se hablan llegan apenas al 1,5% de la población colombiana. Lo mismo en Venezuela, perdón, en Colombia 0,8, en Perú 6,8, Ecuador, perdón, 6,8, Perú 16%, Bolivia 23% de lenguas nativas. Bolivia tiene 37 idiomas indígenas. Una de las lenguas oficiales de Bolivia, hasta después de la pandemia, tenía solamente 2 últimos hablantes. Hay idioma oficial y los bolivianos decidieron oficializar todas las lenguas indígenas y entre ellas oficializaron una lengua que tenía ya solamente 2 últimos hablantes después de la pandemia. Y le va a llamar la atención, fíjense que venimos del 23% del maya en Guatemala, 6,8% del quechua en Ecuador, 16% del quechua en Perú, 23% de aymara en Bolivia y fíjense 87% de guaraní en Paraguay. En toda América, el país donde más hablantes de una lengua nativa existe en porcentaje es el Paraguay, 87%. Y dense cuenta que el Brasil, que es tan grande, tiene apenas un 0,3%. El caso de Chile tiene 1,3%, Argentina 0,8%. Prácticamente toda la población originaria, nativa de la Argentina está en el norte, casi en la frontera con el Paraguay. Ya estábamos en de por Iguazú, Materán de por hoy. Entonces, este dato es importante que todos entendamos. 87%, según los organismos internacionales, destacan la cantidad de guaraní hablantes en Paraguay. Y no se olviden de otro dato importante: 140.000 habitantes del Paraguay, de los 6.109.000 que somos, 140.000 de población indígena. A 140.000, más o menos el 2% del Paraguay. El 2% es ya 87%, aquí subí 2%, en 85% es población paraguaya no indígena que habla la lengua guaraní.
que ese es el fenómeno que le llama la atención al mundo, como un idioma nativo de un pueblo que tenía que haber sido dominado, finalmente se impuso. Y hoy en día, por más que los indígenas estén desapareciendo, sorprendentemente la lengua guaraní sigue siendo hablada por la población paraguaya mestiza. Estamos hablando, repito, de prácticamente un 85% del Paraguay que se comunica en guaraní. Bueno, con estos datos, ¿por qué estoy mostrándoles esto? Porque nosotros vamos a enseñar, nosotros estamos enseñando, ustedes son parte de un modelo de educación en Paraguay. A Pepe me va a mitar uso, mita cuñá, vemos un águri, vemos de jabón, a Pepe primero, oí, me catete, pensaco águri, hasta que tenemos algo a EPM con águri, porque todo el mundo siempre habló guaraní. Capaz que hay por allí unos cuantos, así contados con los dedos de la mano, solamente en castellano, pero me hace ahí. Y esto que les digo no es acá en Repatriación, no es en el departamento de Caguazú, es en todo el Paraguay. Ustedes van por cualquier lugar allí de Asunción, siempre van a encontrar gente que está hablando, gente que está vendiendo, gente que está comprando. Hay gurú guaraní. Allí también hay un mito que muchas veces la gente se nos metió tan fuerte nomás toda esa campaña en contra del guaraní. Yo en una ocasión anterior les decía acá que guaraní ojasa asu jaweisha de iporia mueñe en Guivia Pelaria. Toda esa campaña negativa de discriminación, de proscripción, de eliminación del guaraní, prácticamente un caso único en el mundo, con la fuerza que se dio acá. Porque no se olviden que antes de empezar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, la propia Triple Alianza decía que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Y termina la guerra, y el 1 de marzo muere López, 1 de marzo de 1870, e inmediatamente, 7 días después, sale una disposición del gobierno de entonces, de ocupación, que prohibía el uso del guaraní. O sea que como quedó un 10% vivo del Paraguay, constituido mayormente por mujeres que solamente hablaban guaraní, que tuvieron otra vez hijos, y muchos hijos que volvieron a hablar guaraní, el riesgo todavía continuó. No murió el pueblo, no murió la raza, no murió la nación, y la campaña continuó. Era una campaña de destruir lo más fuerte que siempre tuvo el Paraguay. ¿Y qué fue lo más fuerte que siempre tuvo? Y fue siempre el idioma guaraní. Tango peñan en Boyoayúa, peñan en Monpeteíba. Y entonces se produce una gran campaña agresiva, violenta. Los que se arrodillaron por hablar guaraní, los que recibieron golpes por hablar guaraní, el famoso yurupeteo con las reglas. La de Yandera Pizá, Mitamimi, Mitabusue, Poya, Guaraní, Moñez, el correr el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Todo eso formó parte de una campaña perversa para que la gente no hable guaraní. Pero finalmente se dio el fenómeno que hasta hoy mucha gente sigue estudiando, tratando de entender. El paraguayo hasta renegó del guaraní, pero nunca dejó de hablar. No hace mucho, en una escuela, nos tocó en la zona de Calcupé visitar una escuela y nos llamó mucho la atención que se acercó una mamá guaraní hablante y le dice a la profesora primer día de clase, "Ani quereñe ese membripe guaranime, en el que se ve castellano, a otra nega guaranime, doy botai membripe guaranime, ande igual para castellano, ahí se ve guaranime, anire por eso ve guaraní, por eso ve castellano." Y la profesora le dice, "Eres preguntante de botai, ani hanguay tabir seisa, ani hanguay tabir seisa." ¿Qué significa eso? Otro proceso. Todos los guaraní hablantes, oye, ¿por qué? Guaraní moñea, una partida en 2 hoyepé en la escuela, ve. A lo que va a la escuela, ve, hoy está, hoy que Wikimí va a cuente. Aquí en Wikimí te oye se llama, va eres no incumbí, pero llegar a ser castellano, ve.
allá no te conté ya Japuku, a pe pichajabe oramos beteía, a uña EPM alemán, pe va pichajabe, a de pori beteimin de repente a usted ve con voy a alemán, a uña alemán pe a beber no debe, ven a beber amo, hay primerita guabe, y cuando se tamba epa ahí, a pesar de uña anduve ahora ni uña eva, hoy ya ve tiempo de dejar a castellano, yo de curúa a guaraní. Yo creo que todos acá ya tienen esa experiencia, de los que son docentes, de las que son docentes, y que uno rápidamente se da cuenta que sus alumnos o alumnas no entienden, y que es lo primero que todos hacemos. Le decimos eso mismo que le explicamos en castellano, en guaraní, y automáticamente nos damos cuenta que las criaturas entienden. Entonces, necesariamente en la educación de Paraguay, el guaraní es un instrumento fundamental para que las personas accedan al conocimiento. Y por otra parte, uno se siente cómodo, se siente feliz cuando está en un lugar y en ese lugar entiende todo lo que pasa. Andrés Hendú, pero Hendú Amoiteo Cap, pero Hendú Anderuga, pero Hendú. Pero cuando uno no está escuchando ese guaraní, o cuando a uno se le prohíbe ese guaraní, uno se siente incómodo. Pero hay, Andrés hay, Rehocente Maurico Avi. Eso es lo que una criatura o un joven siente cuando se ve presionado por ciertas circunstancias que a veces le obligan a tener que usar, aunque no entienda el castellano, ¿verdad? He tenido muchas experiencias y yo suelo hacer algo que hasta ahora siempre me dio resultado. Suelo ir a algunos colegios cuando me invitan. Entonces me suelo poner cerca de la cantina. Amba bebe handuve oñea, amba ebe pa lleve pa castellano te dan pa guaranime, a gente mi va iba. En más una ocasión me tocó estar en un colegio donde terminaron de rendir un examen y yo parado allí al lado de la cantina a gente la veía ya te voy a papá, amba ebe no entendí, yo un esa es una cosa común, no es una cosa del otro mundo lo que estoy contando. Amba esa vaya en Catuya de Ñambojobay a Guaraní Upi. Guaraní y la Belico te lleva. Si en qué podemos hacer que la gente se libere. La libertad pues se da cuando una persona sabe. El que sabe es libre. Y cuanto más sabe, más libre es. No importa que sea en guaraní, en inglés, en francés, en alemán o en castellano. La persona que sabe tiene poder. No se olviden de eso. La persona que sabe tiene poder. Cuanto más sabe, tiene más poder. Entonces, hagan que sus alumnos les entiendan. Hagan que sus alumnos se sientan cómodos. Y que lo hagan, si es que es necesario, todo el tiempo guaraní. Ella puede guaraní. Y yo les decía, lastimosamente tenemos un mito de que muchas veces por allí hablando la gente dice, no se van a ni poner guaraní. Que tú jugabas voy a dejar afuera, yo te voy a oír. Y si yo todo este tiempo, yo sé que acá mucha gente, inclusive hace rato ya recibí el saludo de muchos allí afuera, me estaban diciendo por estos videos que yo suelo pasar en distintos grupos. Yo tengo que agradecer también a los medios de comunicación que siempre nos dan espacio para hacer este tipo de comentarios. Y entonces yo suelo decirle a la gente que tampoco el castellano que hablamos es fácil. Y tampoco hablamos bien castellano. Y andé ñana cama ya de coisa guaraní mente ñañe vaya el castellano ñañe ya venía de Saramile esta siempre me sé profesor de castellano facultad pero hace hombre voy a cotir siempre a esa ya vi cuentas anuales es decir porque se crea con el mito no yo no puedo hablar todo guaraní entonces ¿quién habla todo castellano? ¿Quién habla enteramente en castellano? Un castellano castizo, puro, nadie habla. Si hasta cuando hablamos en castellano nosotros usamos una estructura del guaraní y traducimos, y alguien me va a decir, yo dije todo esto en castellano, pero yo le iba a decir, ese castellano que estás usando no es correcto. A ver, te intento me desapenar para arriba, pero me andé oye puro me un poco castellano, vení un poco, a ver, vení un poco en voz apoyada castellano. Anga pea se éramos a Eva ahí. Hoy me tengo a ver sintaxis y en ello ayuca tú. La sintaxis es la construcción de ideas
es la capacidad que tenemos de construir ideas en un idioma. Y en ese sentido, una cuestión importante pasa por entender que cuando yo digo venir un poco, está mal. Yo tengo que decir directamente venir o venga o ven. Pero eso un poco está de mal, ¿vale? Se puede la venir un poco, a botar la mitad, ¿vale? Apiate, venir el otro poco, pero paraguayo, un poco dice, a venir todo. Entonces, yo voy a entender más bien. De venir un poco, llevarle un poco a eso, ¿vale? A tener en duda, o es a paiteta, ¿no? Llevarle un poco a ver, llevarle el otro poco. Movi un poco, a pegar mi, que a pemina ya. Yumina, apenas tenemos que pasar por un poco, pemina, pená. Apeamos yo ahí castellano, ¿no? Esa no es una estructura correcta en la sintaxis castellana. Es venir o venga o ven. Pero le agregamos nosotros un poco porque hacemos la traducción. Bueno, la gente piensa que está hablando castellano, pero eso no es castellano. Es un castellano equivocado otra vez. Un caso más, ¿verdad? El caso famoso de, hasta ahora, una cosa impresionante, de Valde. El vino de Valde, se fue de Valde, le contó de Valde. Hemos la Valde y poco y coa allá. Pero es verdad, en Valde o en castellano, pero de Valde o de Puri. Apea o uñan de guaraní, y ya hemos pasado pereí. O ureí, apea vino de Valde, o ureí se fue de Valde. O ni ereí, habla de Valde. En apea de Valde o ureí, más castellano ve ahí. Son expresiones que al final al analizar nosotros nos muestran que estas dos que les puse como ejemplo, que tampoco el castellano que hablamos es correcto. Está dicho en castellano, pero está mal dicho sintácticamente. Y son cuestiones que tenemos que saber entender. Si decimos que mezclamos el guaraní, tenemos que reconocer que mezclamos también el castellano. Solamente aquel que hace un esfuerzo y procura por todos los medios hablar correctamente guaraní, hablar correctamente castellano. De que se puede, y hay gente que habla correctamente los dos idiomas. Yo cuando quiero hablar bien castellano, hablo bien castellano, cuando quiero hablar bien guaraní, hablo bien guaraní. Eso no hay ningún problema, pero para eso no se tiene que formar, se tiene que preparar. Y acá en este sentido, yo quiero compartir brevemente con ustedes a dos grandes compositores, ¿verdad? Inclusive que lastimosamente ya se le puso también así como una marca medio argela a uno de ellos. Y van a ver ustedes en un ratito porque una preguntita, voy a dejar a Uber, ¿cuánto tiempo me tengo? Oye, para la segura, o faltan 10 minutos, bueno, voy a dejar a Mauro Lugo, bueno, este tiempo quiero dedicarlo a ustedes a contarles dos historias. Cuando nosotros enseñamos normalmente guaraní, nosotros a veces queremos meternos mucho en la gramática. La gramática es algo que tiene que surgir así en segundo plano. Ñomón que está ahí, Catuña Moñeñe, Potillo, Paisabá. A mí a Ejewante, ahora a veces mando a hacer Pemén Mocoy, pues va a Catuguirire. Que te iba a Manuel Ortiz Guerrero, a Ingo Guaireño, a que tenían de la pisada a Ciudad. Muchas veces nosotros nos quejamos por las circunstancias en las que vivimos. Uno dice yo soy pobre, no tengo dinero, yo no puedo hacer gran cosa en la vida, y el que dice eso miente. El que quiere trascender va a trascender con plata o sin plata, con una ropa o con un zapato toda su vida, va a ser grande si es que quiere ser grande. Eso no depende de que tenga más plata o menos plata, depende de mi actitud mental. El que dice yo quiero va a ser, el que dice añejan 20, tallas de chata, añejan boletas tu pasión de 10 veces, hasta cada cupé, pero pellas de chata, z, eran ajani, pero apenas hacemos ahí 20 en valle, ni con anga, ni con eno, ni con ambuera. El que dice yo voy a hacer, echar de apota, ese va a ser. Pero yo les invito a ustedes que siempre piensen en cumplir lo que dicen. Bueno, y entonces les digo esto de Ortiz Guerrero porque cuando enseñamos, yo puedo enseñar directamente, puedo mostrarle a los alumnos, puedo hacerles escuchar una poesía, pero es más interesante cuando a veces le contamos quién es el que escribió. No solamente entrar directamente a la poesía y buscar metáforas, comparaciones, en la campaña mi vida y ver si yo le voy presentando eso en un estadio
más fácil, yo creo que se va a entender más. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros de Ortiz Guerrero? Primero que nada, muy poca información nosotros tenemos sobre los grandes escritores paraguayos en los libros que estudiamos en las escuelas y en los colegios. Y lo que tenemos, pasamos rápido, entonces creo que una manera interesante es evidenciar esto, tratar un poco de reproducir esa historia. Y cuando hablamos de Manuel Ortiz Guerrero, que nació en Villarrica, 1894, él nace de una relación bastante complicada que se dio entre su padre y obviamente su madre. Isidro, Huitaje Iguazú, Itua y Ponegema. Yo pido que se coja esas estándar, vaya. Huitaje Coñaje Iguazú, ella Pojaré, Ojoma Mombería, Esaraima. Bueno, esto pasó con él. Se dio la circunstancia en que llegó el momento en que tenía que nacer. Llevan a la madre, que en el parto nace Manuel Ortiz y Guerrero, como ya lo conocemos, pero en el momento en que nace él muere la madre, o Manuel sí. A él de Ituay. A Mahapoví, porque está a Illarí, su abuela. Su abuela le crió a él. Imagínense lo que es nacer ya huérfano. Si alguien dice, no, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, bueno, allí está un caso de un hombre que llegó a ser tan grande después, pero nació en una cuna pobre. Y ese fue Manuel Ortiz Guerrero. Él crece, termina la escuela, siempre amparado por la abuela, y llega el momento en que ya joven, gracias a la influencia de otro amigo, deciden ellos ir a buscar mejor formación, mejores horizontes. A hoy voy para Paraguay. A mí me han pensado en Pepo, ya puedo dar una gestión. Pero a Gemina en ella hoy me amigo que escalinata antequera, era de Paraguay, escalera y vivatea. Apenas yo vi a la mano derecha, Fulgencio de Moreno y antequera hasta el sitio que les menciono. Uno sube la escalinata y a la derecha hay una pequeña habitación prácticamente, donde él y su amigo vinieron a vivir. Era el Colegio Nacional de la capital, Pepe Oña Morandú. Apenas le comía ese cobújico. Y cuenta que este compañero de él consiguió trabajo y tenían una sola cama. A ver tu padre te inde ya. A Eiko, a ver Samba Poa, o que Ana Pujare, a Bauya con Manuel, a lo que está, es porque quiere. A pesar de que no hay ni el potí, ni ande de cuaja, ni en dudas en vía por pues. A pesar de que lleve de ir pues o paso vive tanta inde. A Doreco baby, oye poibe, o jove tape biote, a un ajove con alguien de ella mujer a Marija López, pero llegué o atá, no iba a ir para Eva, coreína ya, o atá o un ajé, esperamos de Paraguay o pa. El cementerio de la Recoleta en Jame. A el cementerio que me tengo para ahí, a Hawaii, hoy me tengo tendado para ahí, allá y era Guaranime, era Amburicao, a mío uva, el saco, tenía limpio, tenía Mombiri Baby, tenía uva Luque, Bisapuante, Ujipey, Burica Ari, tenía Caballo Ari, a vos ya y Pepe. Y caballo, mía, yo pues tuve jamás a espera Recoleta Bobayo, ahí que tenía empresa de tranvía, en tren yo Oaxaca, pero yo pía hoy voy para Paraguay, o ya papá ya puedo hablar, oye, vi, bebé, a Pepe, oye, caballo, Ari, Burica, mía, oye, a Pepe vamos a gente, pegar y pues Manuel Ortiz Guerrero, vaya, pues, que cementerio, aguatar, Pepe, jamás no hoja, aumenta también. Mi manoa que está atendiendo, aunque mi está atendiendo mandaba que eres ojo llegué, como en Dios mío año pero llegué a ellos ahí, mi niña bote. A pedir juramos que tenía cara ahí pero baja, vemos me gusta, hacia meta me 10 millones de guaraníes ahí veramos. Pero juramos que tenía yo baja pensé que coa pues, a pemba oye peruja oye que tenía base de tu cuba.
oye llama, a esa cosa según era la lepra. A peave tenía pasión de vaya estaba en una. A Biblia pero yo mi ñaña entre yo mi aña mi abejo que te lepra. A peavo que te mi taca de bebé. A hermano Oba San Lorenzo que yo va tenía Corapui o ya poco de jogana. A Pepe muy nuso y para Itepe ya de Guá que tenía cuñada y pues a poner entre ellos el nivel era la Dalmacia. Era que era Irún. Hoy cogí un Pepe, a Pepe como ponga, de imprenta, era pues Surucu a Pepe no es mi aranducaja, mi yapoa después, ambos tapizaba y le envía por pues a unos de peso de la Pepe. Aunque ella hoy anduvo, venga así, iba a ir entre Imaja, porque ya Dalmacia, o de Villarrica, a Peisajape, a Independencia, porque te mando hasta que te pura jeje iba Panambí, verá. A Pepe a Eje te engendrabe. De poco a la gente, Tamora, año triste. A Pepe Joramo con Anite Villarrica, Estadio Cuapitame, Peyujuta, Manuel Ortiz Guerrero Aranga, que te Panambí, Pepo Huipe. A él o Japecueri, oye, Jundí Japecueri. A veces habe on se ve por ahí por ahí te Guarania Ñandelle Guá Eva Manuel Ortiz Guerrero a José Asunción Flores Bae amando a la minte Ñande pisa habe Catú Ñambo envolver Bae para y peñe botí Ñande mando a mí pe ya por Jari recover ya pisa ya sea me cuaco árabe Catú jamás sabe pe bajo a upi que ya pitu potao a Henducata me peamu veo a Ejina Emiliano de Fernández de Coecue ahí yo ya iba ahí pues va ahí Catupiriva estaba en Berbi sabe andamos mi sisea supe 1977 el profesor Pedro Moliner Nieves Ojoa con el Ministerio de Educación a los llevures jamás, y más vieron llevures ahora. O sea, ahí mismo esperamos la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay, a Pepe, los llevures, el Ministerio Guape, Moñi, jamás Guaraní, esperamos a 1977 años. Los lleves de Icara Iguazú, director de enseñanza secundaria, hoy que esperamos, y por el país que tenés, a Moliniero se hizo por el Yugo Árabe, Asociación de Profesores de Lengua Guaraní Árabe, Roger Luis Hernández, ya estaba Nañamuyepe Guaraní, Nepo de Jamás, Guitaja Mitaru Sucuera. Ambaé, por ejemplo, la Temboeta, Amá, por ejemplo, en la cara por ejemplo, Emiliano R. Fernández, en su vez, Oyero Hugo y Hugo de Jalapero Molina, Emiliano R. Fernández, a ver, ahí. Ministerio de Gobierno que operamos, Consejo Pucá, ahí se ve, POKUA, PA venderemos de semitame, Aguitado Cacúa, Emiliano de Fernández, a pecar ahí Guazú, en el Ministerio de lo cual ahí va verá, va Eva, Emiliano, la Pecuere, a Evo Cuante, Ica Ujahue, a ver Consejo Isabel Moliners, a Pea Ica Ujaisano, William Shakespeare Ica Uvea Cuejes. Entonces dice, ya antes na Guay, está bien, cuando Guay va a eso. Ahora no se puede ir a los yupajes. Pero ese era el nivel que hasta hace poco nosotros teníamos para dimensionar la grandeza de los hombres de nuestro país. Era sencillamente si era borracho o no, que tampoco fue así, sino que sencillamente era una manera de discriminar a todos los que en este caso produjeron y producen en Paraguay. Es nuestra obligación como profesores, como profesoras, dar a conocer a los grandes escritores, compositores, creadores del Paraguay. Y qué lindo en la presencia acá del intendente, agradecerle el gesto de permanecer dentro de este espacio para con este congreso, sobre todo porque él decía que le interesa todo lo que tiene que ver con lo que significa la educación, con lo que significa la cultura. Y para un pueblo que no conoce su identidad, es un pueblo de imitadores.
es un pueblo que no tiene consistencia. Nosotros tenemos mucho que nos, de los grandes valores que nos hacen grandes a nosotros, que todavía tenemos que conocer. Y qué lindo que también acá en los trabajos de investigación que ustedes están haciendo, estudien a los literatos de repatriación, a la gente que hace poesía, que hace teatro, a la gente que hace cuentos, a la gente que hace artesanía, a los músicos, ¿verdad? Cantantes que son de acá de repatriación. Si acá no le damos importancia a los de repatriación, nadie de otro lado le va a dar lugar. Es acá primero donde tenemos que valorar a los grandes valores que tenemos en cada comunidad. Así que con este mensaje yo les agradezco a ustedes este tiempo. Espero que simplemente este ejemplo de Manuel Ortiz Guerrero pueda servir para tratar de generar una actitud positiva, conociendo inclusive las obras literarias, pero más que eso, conociendo al autor. Y con eso también demostrarle a nuestros alumnos que por más que uno sea pobre, por más que uno sea enfermo, y eso no es una dificultad para seguir creciendo en la vida. Quiero rendirle un homenaje antes de dejar el micrófono. Ayer tuve la oportunidad de estar unos minutos con el profesor Ramón Silva, y quiero decirle que si en algún momento tuvimos a un Manuel Ortiz Guerrero o a un Emiliano R. Fernández, hoy le tenemos con vida, peleando por la vida, luchando por la vida al Movejar a Ramón Silva. Ayer lo vimos, ayer salió de 2 quimioterapias que le hicieron a la vez. Nosotros habíamos pedido al Estado paraguayo que le ayude, el Estado paraguayo no traicionó, le pedimos a Itaipú, tampoco traicionó. Itaipú tuvo $1 millón para comprar café para sus empleados, solamente para tomar café, pero también a calcular, $1 millón, 7.000 millones de guaraníes. Ramón Silva necesitaba 300 millones. Pero bueno, se hicieron colectas. Yo sé que de acá ustedes enviaron dinero. Ayer él estaba muy contento y les quiero contar que tiene unos libros, tiene 50, pero yo hasta ahora quiero saber en qué tiempo hizo, siendo una persona humilde, como siempre fue, de una familia humilde, pero un tipo grande, enorme, con un corazón extraordinario. Ayer nos recibió, dentro de todo está bastante bien, está relativamente hablando controlado, él tiene cáncer y ya hizo metástasis. Eso quiere decir que el cáncer se distribuyó a otras partes y ahora por un procedimiento especial consiguieron congelarle y se mantiene dentro de eso. Tiene que hacer 20 sesiones de quimioterapia más y está tratando de sobrellevar esto. Entonces, quiero nomás ponerles un ejemplo de ahora para que ustedes sepan. Cuando a veces nosotros decimos yo estoy enfermo, él enfermo y todo está escribiendo ahora. Hoy está en gamba, es un WhatsApp, y eso yo creo que es algo que todos tenemos que ponderar. Que todos pasen un lindo día. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor David Galeano.